compis, vamos a empezar nuestro primer tutorial de fofuchas, o para hacer fofuchas o para fofuchear, y también la nueva técnica del termoformado, y sobre todo vamos a hacer muñecas súper bonitas, fáciles, sencillas y muy buenas para vender o para regalar. Mirad, vamos a empezar hoy con esta pequeña y vamos a empezar por los zapatos. Vamos a hacer este zapatito con la piernecilla. Veréis qué cosa más fácil. Mirad, vamos a tomar un trocito de alambre de 12 centímetros y medio, ¿vale? Y un trocito de goma eva en color piel, en este caso, de 9,5 por 6 centímetros. Y esto vamos a ponerlo ya a darle forma. Mirad, vamos a tomar un poquito de silicona y vamos a poner el alambre justo en un filito. Vamos a hacer presión para que pegue un poco. No necesitamos que esté muy pegado, solo con que se fije. Así nos va a servir para poder dar la vuelta y enrollar sin ningún problema ese trocito de goma eva. Esta parte es para mí la más molesta de hacer, porque es muy pequeñita y hay que dar vueltas sobre sí misma. Una vez que ya la tenemos así, ya es fácil. ¿Veis? Ahora ya gira ella solita. Vamos a poner un poquito de silicona, pero no en el filo, un poquito más adentro, como a 2 o 3 milímetros, para que no nos rebose la goma eva y no nos manche la piernecilla. Ahora giramos y aguantamos para pegar. Son muy rápidas de hacer, lo único es que tenemos que tener un poco de paciencia y un poco de espera para que la silicona una perfectamente este material. ¿Veis? Si vemos que queda un pelín suelto, pasamos nada, un poquito de silicona, y así la goma eva, el foam o foamy, como le llaméis en cada país, pegará sin ningún problema. Lo importante es que nos quede bien curioso y que no tengamos ningún resto ni de pegamento, ni de silicona, ni nada parecido. Este pegamento me ha pegado en la goma eva del zapato, pero no me ha pegado en la goma eva de la pierna. ¿Por qué? Pues porque a veces el color, los materiales finales que hayan utilizado según qué cosas raras, pega o no pega. Además, ya os digo que es un poco caprichoso. Mirad, veis, ahora ha pegado y antes, cuando hice la otra piernecilla, tuve que utilizar la silicona porque no me pegaba para nada. Bueno, pues mantenemos un poquito de presión para conseguir que se nos pegue bien. Y una vez que ya lo tenemos, tendríamos la piernecilla preparada para pegar. Vamos a hacer el zapatito. Lo voy a quitar porque voy a utilizar la plancha. Vamos a coger 2 bolas del número 4 de 40 milímetros, pero vamos, se le llama así, número 4, o yo al menos le llamo así. Vamos a tomar las 2 bolitas, nuestro cúter, y vamos a cortar solamente lo que es la puntita de fuera, pero o sea, nada. Lo que necesitamos es quitarle un trocito pequeño. Fijaos, nada, es una pequeña lasca para conseguir que unir las 2 bolitas. Vamos a quitar aquí otro trocito igual que el que hemos quitado. ¿Veis? Nada, es muy poquito, muy poquito lo que hay que quitar. Y ahora que ya lo tenemos estas 2 partes, como veis, cortadas, ahora ponemos un poquito de silicona y unimos. Vamos a pegarlo de esta forma. Una vez que está unido, cogemos de nuevo el cúter y vamos a hacer justo, mirad, donde veis que aquí se unen las 2 bolas, por ahí vamos a cortar para mantener el zapatito plano sobre la superficie. ¿Veis? Nada, también un pelín de nada, y los medimos para que nos queden a la misma altura. Y ya estará preparado para termoformar. Vamos a termoformar. Como veis, es rápido. Vamos a tomar un trocito de goma eva en color piel.
Mirad, será un cuadrado de 11 por 11 y vamos a pasar a la plancha, vamos a calentarlo porque necesitamos que esté flexible para termoformar estas bolitas. Vamos a tener la plancha caliente y en seco y vamos a poner un simple folio en la parte de arriba. Vamos a darle calor. Yo en esta ocasión, como veis, no utilizo mi plancha pequeñita de manualidades porque necesito tener mucha base para que me caliente y una temperatura subida. Y mi plancha de manualidades es pequeñita, entonces he preferido sacar la grandota y con esta tengo más superficie de trabajo. Bien, cuando la goma eva empieza a enrollarse, quiere decir que ya está caliente. La cogemos y sin miedo bajamos de esta forma. Yo me ayudo de un vasito de cristal. Vosotras podéis utilizar lo que tengáis a mano. ¿Veis? Vamos bajando y le vamos dando la forma y tenemos que evitar que nos queden pliegues. Mirad, de esta manera no queda ningún pliegue, queda lo que sería el pie completamente limpito, que llamo yo. Bien, pues ahora vamos a dejar este trozo porque antes de recortarlo vamos a pegarlo por el interior. Podemos recortarlo también, pero corremos el riesgo de quemarnos. Yo prefiero hacerlo así, sobre todo cuando estamos iniciándonos en esta técnica. Mirad, pasamos un poquito de silicona caliente y vamos bajando. ¿Veis lo que os decía? Si tenemos una superficie de agarre, vamos a quemarnos. Es menos probable que nos quememos. Nos vamos a quemar lo menos posible. Vamos a intentar hacer el trabajo y que nuestras manos no sufran. Vamos a poner aquí otro poquito de silicona y vamos a cerrar. Siempre, ya os digo, intentando no coger pliegues. Estamos trabajando con bolas que son redonditas y la goma eva tiene una elasticidad que nos permite trabajar con ella y quitar, pues eso, los antiestéticos pliegues que tan feos quedan. ¿Veis? Ponemos en el interior y ahora por la parte de delante, ¿veis? Vamos bajando y vamos eliminando todos los pliegues, de forma que nos queden justo debajo de la bola. Vamos a esperar que enfríe un poquito y ahora ya veréis cómo queda. ¿Veis dónde quedan todos los pliegues? En la parte de dentro. No me importa porque yo esto ahora lo voy a recortar. Lo que me interesa es que en la parte de arriba me quede completamente limpio. Bien, pues ya una vez que está así, vamos a hacer ahora esta otra parte. Igual ponemos silicona y vamos bajando la goma eva. Siempre, ya os digo, las manos lo más lejos posible del calor. Y para eso hemos dejado estos trocitos de materiales de goma eva, para intentar no quemarnos. Esperamos que enfríen. Si por algún sitio vemos que se despegan, ningún problema. Un poquito de silicona y hacia adentro. Vamos a esperar un pelín que coja cuerpo y ahora ya vamos a recortar todo este exceso. Cortamos a ras. ¿Veis? Mirad cómo queda. Completamente limpio. Todas las arruguitas y todos los pliegues han quedado debajo y al recortar con la tijera lo hemos eliminado. Vamos a hacer ahora el zapatito. Mirad, vamos a tomar un trocito de goma eva, vamos a colocar el patrón justo encima y con una brocheta finita vamos a
pasarla por todo el contorno de la goma eva, y con ello ya podremos recortar. Se recorta justo por donde tenemos marcado, y la zona marcada a mí me gusta personalmente dejarla siempre por la zona de lo que sería el revés, porque a veces queda como más marcado y después se ve bastante feo. Entonces marcamos por uno de los lados y la pondríamos por el lado contrario. Así. ¿Veis? Así nos queda. Ahora vamos a, si tiene por ejemplo alguna cosilla fea como en esta ocasión, pues se le quita. Con la goma eva nunca debemos cortar así. Con la goma eva se corta deslizando la tijera, porque si no quedan muchas muescas muy feas. Bueno, pues vamos a tomar la mitad de este zapatito, más o menos, y le vamos a poner en la parte de delante, que me gusta esta. Y vamos a hacer coincidir que la base del pie coincida con la base del zapatito. Lo vamos a poner aquí y vamos a utilizar nuestro pegamento. Vamos a poner aquí un poquito y vamos a presionar así. Ahora, si vemos que no tiene suficiente, pues le ponemos un poquito más, que quede bien sujeto al menos de esta parte. Y ahora vamos a seguir la línea del pie y nos vamos a ir trayendo el zapatito justo así. Aunque aquí os haga un pequeño pliegue, no os preocupéis porque desaparece. Mirad, vamos a ponerle en esta parte y vamos a ir bajando y pegando. ¿Veis cómo desaparece? La goma eva es un material muy bueno de trabajar, muy bueno. A mí me gusta mucho trabajar con él. Vamos dejándolo caer, ya os digo, siguiendo la línea del pie. Ahora hacemos igual por el otro lado. Por ejemplo, aquí ponemos un poquito y nos traemos la goma eva hasta esta parte de aquí, y aquí damos un puntito. Si no tenéis este tipo de pegamento, podéis utilizar silicona. Lo que pasa que a mí me gusta utilizar este pegamento porque es muy preciso, es muy rápido y no mancha tanto como la silicona. Pero si no lo tenéis, con la silicona, con un poquito más de cuidado y ya está. Mirad, vamos a tomar esta parte del zapatito y la vamos a pegar aquí, justo en el centro. Siempre intentando llevar la guía para que este patrón que os voy a pasar de forma gratuita os siente perfectamente, que no tengáis que estar modificando. Bien, ahora a mí no me gusta que la goma eva monte una en otra, entonces suelo hacer esto, suelo hacer aquí una marca, corto y ya pego directamente, sin necesidad de tener que montarlo. No pasa nada si monta, pero ya os digo, a mí no me gusta, me gusta que quede más a ras. Así lo traigo hacia el final y me queda bien pegado. Esta parte, como veis, no la he pegado por una razón. Vamos a ponerle la tira del zapatito. Yo he cortado una tira de 1 centímetro de ancho, y si esta tira va hacia este lado, esta otra irá hacia este. Una vez que la tengo ya aquí ubicada, sí que la pego al pie, y una vez que está pegada al pie, pego el zapato a la tira. Por eso me gusta este tipo de pegamento, porque me permite jugar en estos pequeños detalles sabiendo que no voy a manchar nada.
Ahora me voy a traer esta tira, aquí voy a pegar, que es la otra parte, así, y ahora voy a bajarla y así va hacia allá, así la voy a cortar aquí, pero no la voy a pegar porque voy a ponerle la tira de abajo. Ahora cogemos goma eva negra, vamos a ponerle en la base del zapatito y ahora directamente sobre la goma eva, así apretamos y recortamos. Vamos recortando alrededor del zapatito. ¿Veis? Yo no hago este gesto, voy girando la goma eva y voy girando la tijera, ¿veis? Pero no hago este movimiento. Con la tijera pequeñita me voy a acercar lo máximo posible al zapato para que me quede bien la forma que yo quiero. Y ahora ya con esta forma, que a mí es la que me gusta, vamos a ponerle la tira. Vamos a coger una tira de 1 centímetro, vamos a empezar por la parte de atrás y donde está esta unión vamos a poner un poquito de pegamento y lo ponemos justo en la unión y que nos venga justo al filo de la base que hemos puesto negra ahora mismo. Vamos a levantar un poquito y vamos a poner pegamento en la tira. No tenemos que estirar, solo tenemos que dejar caer. No estiraremos porque si estiramos vamos a hacer el pie más pequeño, ¿vale? Solamente estaría así. Le ponemos un poquito más y seguimos la línea que nos marca la goma eva negra para que nos quede bien la forma del zapatito. Ya os digo, sin tirar, dejándolo caer y nada más. Y ahora llegamos al final y hacemos igual. Cogemos la tijera y cortamos. Vamos a intentar que la parte de arriba nos quede lo más pareja posible, ¿vale? Si la parte de abajo sobra un poquito, lo cortamos, pero la parte de arriba que nos quede perfecta. ¿Veis? Es nada, un pelín de nada. Bien, pues ya tendríamos el zapatito. Ahora vamos a cerrar aquí, le vamos a poner una gotita, vamos a presionar aquí y le vamos a poner una perlita. Yo estoy utilizando estas que compro en los bazares, llevan un poquito de pegamento en la base y la verdad es que me ayudan a mantenerla. Si no tenéis, mirad, una gotita, una gotita justo en la bola y de ahí al zapatito, de esta forma. Ya tendríamos un zapato de cada lado. Vamos ahora a pegarle nuestra piernecilla. La parte de la pierna que tiene el cierre va a ir a la parte de atrás y lo vamos a poner, pues mirad, aquí. Vamos a poner los dos piececillos iguales
y le vamos a poner aquí, clavamos, ¿veis? Y ahora vamos a levantar un poquito, vamos a ponerle en la base de la piernecilla, buscamos que nos venga la parte de atrás el cierre y apretamos. Y ya tendremos hechas las piernas de esta pequeña fofucha. Mirad, ¿veis? Zapatitos y piernecillas hechas, las dos a la misma altura y los dos zapatos del mismo tamaño. Ahora vamos a hacer las braguitas.